¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dependiendo de la hora que estén viendo el video, vamos a trabajar en esta oportunidad lo que es el tema de ángulos. El tema de ángulos corresponde a la segunda parte después de segmentos y rectas. ¿Listo? Vamos a tocar esta parte. Primero definiendo qué es un ángulo, luego vamos a ver la clasificación y algunas propiedades y teoremas básicos que se consideran aquí en lo que es ángulos. ¿Ok? Muy bien, con usted está trabajando lo que es el profesor Juan Pablo, ya saben, a cargo de este curso, del curso de geometría, uno de los más interesantes. La definición de ángulo. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo, visto gráficamente, es la abertura que hay entre dos rayos, listo, dos rayos van a formar esta abertura. Esta abertura que tienes tú acá, a eso se le define como ángulo, listo. Y no solamente se da entre dos rayos, también al momento de cortar dos rectas van a formarse ángulos. No solamente un ángulo como está ahí, sino ahí hay cuatro ángulos. ¿Listo? Entonces la abertura que hay entre esas rectas o esos rayos se dan los ángulos. Muy bien. La medida del ángulo se le denota, ¿listo? Con una normalmente letra griega del alfabeto, que también podría ser una letra normal de nuestro alfabeto tradicional, también podría ser. Ok, entonces, a ver, un ratito aquí, vamos a definir lo siguiente. A esto que está aquí se le conoce como rayo, al igual que el de acá abajo también se le conoce como rayo, ¿no? Profesor, ¿y por qué se le llama rayo? ¿No? ¿Y por qué no se le puede llamar vector, por ejemplo? Vector, porque en vectores han dicho que el vector es algo parecido como esta figura. Ahora, en geometría, déjame decirte que cuando encuentras una figura como esta, significa que tiene un punto de inicio, pero no tiene un punto final. Esa flechita indica que continúa, mientras que en física, ¿listo? Este segmento que está acá, bueno, en física este es un segmento orientado, ¿listo? Que toma el nombre de vector, segmento orientado, o sea, tiene un punto de inicio, tiene un punto final, pero tiene una dirección, está orientado hacia un sentido. Entonces, ahí a eso se le llama vector. Mientras que un rayo tiene punto de inicio, pero no tiene punto final. ¿Correcto? Déjame aclararte ese punto. Listo, entonces el ángulo formado por dos rayos, listo, se le va a definir con una letra griega normalmente, listo, para su medida. ¿Listo? La medida está definida, y acá se lee así, ¿no? Medida del ángulo BAC es θ. Observa, es BAC. Ahora, podría ser también, listo, ojo, podría ser también así, medida del ángulo CAB. También podría ser ahí. No, acá está mal, ¿verdad? Mire, acá está mal la anotación. Acá es A o B, A o B, A o B. Entonces acá totalmente, esto aquí lo tenemos que corregir. Listo, lo tenemos que corregir. Y acá se denotaría que la medida del ángulo A o B es igual a θ, ¿no? Ahí está. Es igual a θ grados. Profesor, ¿qué significa esa bolita que está ahí? ¿Grados qué? ¿Grados Celsius? ¿Grados Kelvin? ¿Grados qué? Te explico. Cuando hablamos de esa bolita, ¿listo? Estamos hablando o estamos trabajando, estamos indicando con esa bolita que estamos trabajando con el sistema sexagesimal. ¿Correcto? El sistema sexagesimal me indica que yo voy a trabajar con ángulos que van desde un punto o de una cantidad a otra cantidad. O sea, mi menor valor, listo, que yo voy a considerar va a ser el de 0 grados y el máximo valor que voy a considerar va a ser el de 360 grados. Esto corresponde al sistema sexagesimal. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que acá también puedo tomar valores en decimal, en fracción, ¿no? Pero que estén entre 0 y 360. ¿Correcto? Entonces acá yo voy a mencionar que se utiliza el sistema sexagesimal. Sexagesimal. ¿Listo? El sistema sexagesimal se va a utilizar aquí. ¿Listo? De esa manera. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir acá? Ahora, un ángulo nunca va a ser negativo, como estás notando. Un ángulo se va a trabajar de 0 a 360 grados.
con el sistema sexagesimal. ¿Listo? Un ejemplo de ángulo podemos notarlo de esta manera. Un ejemplo de ángulo podemos notarlo de esta manera. Puede ser, por ejemplo, que el ángulo θ sea equivalente a 37 grados sexagesimales. El ángulo beta podría ser, por ejemplo, 22,5 grados sexagesimales, que su equivalente, ya, por cierto, también puede ser 22 grados 30 minutos. Ojo con esto. Eso quiere decir que los grados, ¿listo?, se pueden subdividir. ¿Listo? ¿Cómo se subdividen los grados? Se subdividen en minutos. Entonces aquí tendríamos una primera equivalencia en decir que un grado, que es como algo así como una hora, un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. ¿Listo? Entonces tenemos presente esto. Por ahí a veces aparece un problema en donde se tiene que tener en cuenta esto y vamos a trabajarlo pues tranquilamente, no sin temor a poder equivocarnos. Simplemente son subdivisiones. Es como cuando tenemos un número y lo encontramos en decimales. Hay un decimal, hay dos decimales, tres decimales, acá de manera similar. Los ángulos se pueden también subdividir, pueden haber partes más pequeñas. ¿Ok? Muy bien. Luego viene de esto lo que es la clasificación de ángulos. ¿Ya? La clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican de distinta manera. Acá lo tenemos de acuerdo a su... Acá está, a ver, lo marco. Según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos se clasifican de esta manera. Y lo vamos a ver ahorita. Y también según la posición en la que se encuentran los ángulos, ¿no? Según la posición de sus lados, perdón. Y la otra es según la relación entre sus medidas, ¿no? Entre la medida de sus ángulos. Tenemos ahí tres formas de clasificar. Vamos a empezar de acuerdo a la medida de sus ángulos. ¿Listo? A ver, acá tenemos un primer ángulo, que es el ángulo agudo. ¿Listo? Tengo el ángulo agudo. Pero antes del ángulo agudo hay un ángulo también que se considera. No es muy usado, pero se considera, que ahorita lo voy a mencionar. Vamos a mencionar, lo voy a colocar así como está aquí, ¿sí? Porque estos son los más relevantes, ¿no? Con los que más se trabaja. Pero como te digo, acá yo voy a tratar de mencionar todos los ángulos posibles, por lo menos el nombre, para que lo tengas presente. Listo. ¿Cómo así? A ver, una clasificación rápida. Empezamos. Cuando el ángulo exactamente mide 0 grados, porque ese es el primer ángulo, porque se supone que empieza en 0 y termina en 360, el ángulo cuando mide 0 grados, o sea, el ángulo cuando exactamente 0 grados, el ángulo se le conoce como ángulo nulo. Es el ángulo nulo. Cuando el ángulo es más de 0, pero es menor que 90, eso sí tiene un ángulo, o eso tiene un nombre, ¿no? Como indica ahí, que es en ángulo o agudo, agudo, como la puntita de un lápiz, ¿no? Y cuando el ángulo es exactamente 90 grados, a eso se le conoce como ángulo recto, se le llama. Ángulo de 90 grados, ángulo recto, como está acá, que ahorita lo vamos a ver o especificar. Aunque de una vez lo voy ordenando, ¿sí? Normalmente, como te digo, esto de acá se hace una clasificación normalmente entre estos tres, porque es lo que se utiliza más, pero como te digo, necesitamos una clasificación más detallada, ¿no? Una clasificación más detallada. Entonces voy a empezar, listo, con el ángulo que mide 0 grados. El ángulo que mide 0 grados es el ángulo, ahí lo anoto, ahí está, el ángulo, acá le pongo el ángulo nulo, ahí está, el ángulo nulo. Cuando el ángulo está entre 0 grados y 90 grados, a este ángulo se le conoce como el ángulo agudo. Por eso un ejemplo de ángulo agudo, por ejemplo, podría ser el ángulo de 78 grados, el ángulo de 89 grados, el ángulo de 89,9999 al infinito y más allá. ¿Qué ángulo corresponde? Como es menor que 90, este ángulo es menor que 90, es agudo. Ya, ojito, ojo con este ángulo menor que 90. Inclusive el 0,000001 por encima del 0 también es agudo, contar que sea mayor que 0. Ese es un ángulo agudo, ¿correcto? Y así todos los ángulos que están entre 0 y 90, puede ser en decimal o en fracción, pero que estén entre esos valores se le conoce como ángulo agudo. El ángulo recto, ¿listo? El ángulo recto es aquel ángulo cuyo valor
es exactamente 90 grados. Y gráficamente es fácil de reconocer. ¿Listo? El ángulo recto. El ángulo recto se le denota, ¿listo? Cuando tienes una recta y otra recta, forman un ángulo acá de 90. No le pones 90, así no lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar elegantemente como un cuadradito. Ahí está. Eso significa que el ángulo es 90 ahí. Pero no solamente ahí, ¿no? También acá, acá y acá. Ya te voy a especificar por qué más adelante. Pero te voy a mencionar lo siguiente también. Esta recta que está aquí y esta recta que está acá, que le vamos a llamar la recta A y la recta B, ambas rectas se dice que son perpendiculares. ¿Qué significa perpendiculares? Perpendiculares. ¿Qué significa perpendiculares? Que estas dos rectas, ¿listo?, forman un ángulo de 90. Entonces siempre que te digan hay dos rectas perpendiculares, significa que ambas rectas están formando un ángulo de 90 grados. ¿Ok? 90 grados. ¿Qué más? Si el ángulo supera los 90 grados, ¿sí? Supera los 90 grados, pero es menor a 180, es decir, es mayor a 90, pero es menor a 180 grados, también lleva un nombre en específico, ¿sí? A esto se le conoce como el ángulo, y lo tienes, el ángulo obtuso. El ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es un ángulo que está entre 90 y 180. Entre, o sea, no es ni 90 ni 180, entre. ¿Correcto? Por ejemplo, 120 grados es un ángulo obtuso y normalmente supera los 90 grados. O sea, 90 es acá y un poquito más, como en este caso, 120 es un ángulo obtuso, ¿no? Y así, antes que llegue a los 180 grados. ¿Por qué? ¿Cómo es un ángulo de 180 grados? Un ángulo de 180 grados es un ángulo llano, también conocido como un ángulo llano, un ángulo que se puede ver en el horizonte, o sea, una línea completamente horizontal. A eso se le conoce como ángulo llano. A ver, vamos a ponerlo por acá y vamos a decir que aquí tenemos un ángulo llano. Un ángulo llano. ¿Listo? Un ángulo llano, hay una línea encima 180. ¿Qué? ¿Ahí no, profesor? No, atento. Cuando decimos ángulo llano puede ser que la línea esté inclinada, puede esté vertical, puede que esté de cabeza, pero siempre en esa línea, tanto por encima como por debajo, el ángulo va a ser 180 grados. ¿Correcto? Ya está. Ahora, cuando superan los 180 grados, acá no está la clasificación. No está, pero te lo voy a colocar. Si supera los 180 grados, o sea, más de 180, pero menor a una vuelta, listo, menor a 360 grados, también lleva un nombre. Ese ángulo, cuando supera los 180 grados, más o menos algo así, ¿no? A ver un ratito, algo así. Acá tengo un ángulo agudo y lo que queda, que es esta parte, es un ángulo que está entre 180 y 360. A ese ángulo se le conoce como el ángulo cóncavo. ¿Listo? Cóncavo. Ese es el ángulo cóncavo, el que está acá. Ese ángulo supera los 180 grados. O sea, puede ser 200 grados, 270, 280, 300 grados, de tal manera que sea menor a 360. ¿Correcto? Ese es un ángulo cóncavo. Luego, ¿listo? Luego, cuando ya prácticamente se obtuvo el ángulo más grande, es cuando el ángulo llega a ser 360 grados. Este es el ángulo más grande que existe, ¿listo? Porque prácticamente vendría a ser la vuelta completa. Se le conoce como ángulo de una vuelta. Ángulo de una vuelta. Ahí tenemos la clasificación completa de todos los ángulos con todas sus características para lo que es de acuerdo al tamaño, ¿no? La clasificación de acuerdo a la medida del ángulo. Ahí está. Entonces, lo más elemental, lo que más se utiliza, el ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo obtuso. Los otros son un poco irrelevantes, pero siempre hay que tenerlo claro porque en algún momento lo vamos a tener que trabajar. ¿Listo? Ahí está entonces la clasificación de acuerdo a la medida del ángulo. Conocemos todos los ángulos con esto. Ahora, una manera como nos podemos encontrar los ángulos es como lo vemos aquí. Lo podemos encontrar como ángulos adyacentes. ¿Qué significa adyacentes? La palabra adyacente viene de que está al costado, contiguo, vecino, seguido, consecutivo. Entonces, si yo digo que el ángulo A o B y B o C son adyacentes, significa que estos dos ángulos son seguidos.
¿no? Nada más, eso es todo, son seguidos, ¿correcto? Que sería muy diferente que lo tuviéramos así. Si yo digo acá alfa, beta y tita, ¿qué puedes decir de entre alfa y tita? ¿Son adyacentes? No, profesor, no son adyacentes porque en medio tenemos a beta. Adyacente significa que está al costado. Y luego viene el otro, la otra manera de también nombrarlo, los ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son ángulos seguidos. Ángulos seguidos. Estos son ángulos seguidos, ángulos consecutivos. Alfa, beta y tita. Vamos a ponerle acá alfa, beta y por acá tita. ¿Listo? Estos son ángulos consecutivos. Ángulos seguidos. Adyacentes solamente alfa, beta y beta y tita. Entre ellos son adyacentes. Pero alfa y tita no son adyacentes. Adyacentes, recuerda que significa que son seguidos, continuos, seguidos, continuos y que están uno al lado del otro. Vecinos, en otras palabras, ¿no? Vecinos. A eso se llama adyacentes. Consecutivos que están uno tras otro seguidos. ¿Pueden haber 4 ángulos consecutivos? Sí. 5 ángulos consecutivos? Sí. ¿Pueden haber 2 ángulos consecutivos? Sí. Pero adyacentes solamente en parejas. Ojo. Y esta otra regla que se va a usar bastante, que es el ángulo opuesto por el vértice. Y es muy importante que conozcas esta regla porque lo vamos a utilizar de manera frecuente. Fíjate que acá estos dos ángulos siempre van a ser iguales. No solo ahí, también van a ser iguales este ángulo que está por acá arriba con el opuesto que estaría por acá abajo. Van a ser iguales. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuál vértice? Pues esta esquinita que está acá, este puntito, que es la intersección de las dos rectas. Ese de ahí es el vértice. ¿Listo? Ese de ahí es el vértice entonces. Muy bien, entonces déjame aclararte lo siguiente. Cuando yo tengo una recta, cuando yo tengo otra recta, se cruzan, siempre van a haber ángulos que se van a oponer. Y estos ángulos siempre van a ser iguales, tanto por arriba, ¿listo? Como por abajo. Por arriba y por abajo, derecha e izquierda, ¿correcto? No me vas a por ahí hacer esto. Comúnmente lo que ocurre es que algún jovencito se encuentre por ahí una línea que parece que está opuesto por el vértice y dice que son iguales. Esto no es correcto, no podemos decir. Para que esto ocurra tienen que las líneas ser continuas. Acá no son continuas, ¿te das cuenta? No son continuas, tienen que ser continuas, ¿no? Para aclarar esto de opuestos por el vértice. Muy bien, luego vienen los ángulos adyacentes complementarios. Adyacentes ya te mencioné, ¿no? Son dos ángulos que están uno al lado del otro, pero dice que son complementarios. ¿Qué significa complementarios? Este ángulo es complementario con el que está al costado, pero ¿por qué son complementarios? Pues algo tendrán en común. ¿Qué ocurre? Pues simplemente la suma de sus ángulos, ¿cuánto me da? Pues la suma de sus ángulos es de 90 grados. Esa es la regla básica para cuando tengo ángulos complementarios. Ojo, acuérdate, ángulos complementarios. El término complementario acá en geometría significa que suman 90 grados. Y si tengo la palabra suplementarios, significa que los dos van a formarme un ángulo recto, no, un ángulo llano, perdón, un ángulo llano. Un ángulo recto es para complementarios y acá es un ángulo llano. Un ángulo llano significa que va a haber dos ángulos que van a sumar igual a ¿cuánto? A 180. Profesor, pero ¿no puede haber más ángulos que formen 180? Claro que sí. Tú puedes tener acá una recta y acá formar tres ángulos. Si los tres ángulos notas que están sobre una línea, X, Y y Z, ¿qué podemos decir de estos tres ángulos? X, Y y Z. Pues suman los 380, cumplen la condición. Entonces se puede afirmar que X, Y y Z son ángulos adyacentes. No son adyacentes, son ángulos consecutivos nada más, pero suplementarios. Los tres son suplementarios porque suman 180. ¿Listo? De la misma manera podríamos trabajar con los ángulos complementarios, ¿no? Ahora, hay una nota acá. Con respecto a tita, el complemento de tita es 90 menos tita y el suplemento de tita es 180 menos tita. Estos términos, listo, son propiedades que se tienen que trabajar bastante porque se van a trabajar, bueno, normalmente se ve en los problemas, ¿listo? El término complemento, ¿listo? Complemento, nosotros lo vamos a tenerlo presente de esta manera. El complemento de un ángulo, ¿listo? El complemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para llegar a ser 90 grados. Por eso es que lo definimos como 90 menos x. Eso lo tenemos que tener claro, ¿ya?
Muy bien, el complemento del ángulo es 90 menos el ángulo. ¿Ok? Esto es importante. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un ángulo recto, obviamente, recto, o sea, acá tengo un cuadradito, y por acá ubico un rayo cualquiera, y por acá estará formando un ángulo de 30. ¿Cuánto es el complemento de 30? Ah, profesor, el complemento de 30 es lo que le falta a 30 para llegar a 90. ¿Sabes cuánto le falta? Pues le falta 60, ¿verdad? Le falta 60. Ya está. Entonces, ¿qué puedes decir? El complemento de 30 es 60. O si es que no querías hacer el gráfico como está ahí, simplemente hacías esto, 90 menos el ángulo, la diferencia me da 60 y ya está. Esa es la manera más práctica de no hacer el gráfico y directamente obtener el complemento. Entonces, el complemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para llegar a ser 90 grados. De manera similar, ¿listo? De manera similar podríamos hacerlo con el suplemento. El suplemento de un ángulo, ¿listo? El suplemento de un ángulo está definido como lo que le falta al ángulo para llegar a ser 180 grados. ¿Sí? 180 grados. Así, 180 menos x le vamos a poner como suplemento. ¿Listo? Ahora, con lo que tengo acá, ¿listo? Surgen algunas propiedades. ¿Listo? Como justamente está acá arriba. Acá propiedades de lo que es el complemento y el suplemento. Vamos a poner acá una observación que es muy importante, que cada vez que nosotros veamos, por ejemplo, una combinación entre una S y una C, por ejemplo, ¿no? O sea, suplemento del complemento del ángulo X, tú lo vas a definir de esta manera. Primero, siempre vas a empezar por esto de aquí, por donde está cerca del ángulo. ¿Cómo sería ahí? Pues ahí tendríamos como el suplemento del complemento de X. El complemento de X es 90 menos X. ¿Listo? Y ahora vamos a definir el suplemento. El suplemento podemos definirlo como 180 menos el ángulo. En este caso el ángulo es 90 menos X. Y desarrollando esto tendría 180 menos 90 menos por menos más X. Y finalmente concluyo que cuando tengo Sporting Cristal, le digo yo, Sporting Cristal de este ángulo, es el desarrollo acá 90 más el ángulo. Entonces, esta es una propiedad. Cuando yo vea suplemento del complemento del ángulo, simplemente al ángulo le sumo 90 grados y ya tengo un camino. Profesor, ¿y cómo lo demuestra? Pues acabo de hacerlo, ¿no? Acabo de demostrarlo. Pero para no estar haciendo este procedimiento a cada rato, se puede seguir este camino. Ahora también, si esto puedes hacerlo con una combinación, ¿no? Pueden haber acá más suplementos, ¿no? Pueden haber como 3 suplementos, 2 complementos, y tendrías que hacer esto con cada uno. Con cada uno, ¿no? O sea, acá tendrías 90 menos X, y acá sería otra vez 90 menos por este complemento, y luego 180 menos de acuerdo a sexual, y así, tendrías que demorarte un montón y hacer más operaciones. Pero para evitar esto, ¿listo? Para evitar esto, hay propiedades, como por ejemplo la que vamos a ver a continuación. Imagínate que tú tienes una cantidad de suplementos, con suplementos vamos a empezar, una cantidad inmensa, ¿ya? De un ángulo X. Y vamos a decir que esa cantidad sea, no se sabe, n veces que se repita, es n suplementos, n veces que se repita. Entonces, el resultado de cuando tienes una cantidad indeterminada de suplementos va a depender de dos cosas. No de dos cosas, de una sola cosa. De una sola cosa. De la cantidad de suplementos. Nada más. Entonces, n, listo, n, si es una cantidad par, porque solo hay dos opciones, ¿no? Que sea par o impar. Entonces, si es par, ¿listo? Si es par, lo que va a suceder es de que el resultado de todos estos suplementos que están acá me va a resultar solamente el ángulo. X me va a dar, acá el resultado va a ser solo el ángulo cuando la cantidad de suplementos que aparece es una cantidad par. O sea, 4 suplementos, 5, 6 suplementos, 8 suplementos, con tal que sea un valor par. Pero si fuera impar, entonces de todos los suplementos me queda uno nada más, ¿no? El suplemento del ángulo. Y con esto, es con eso lo que podemos utilizar, esta regla podemos utilizarla.
Ahora, esta regla que está aquí, que la estoy colocando, no solamente se cumple para suplementos, sino también para complementos, ¿ya? Esta regla no solo se cumple para suplementos, sino también para complementos. Entonces lo vamos a enmarcar y seguramente en la parte práctica ya la vas a ver en uso, en aplicación, ¿ya? O sea, acá también puede ser complemento, 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 y el resultado es el ángulo, siempre y cuando la cantidad de veces que se repita es par. Un ejemplo rápido. A ver, ¿cuántos complementos tengo acá? 3 complementos de 30. ¿Cuánto es el resultado? A ver, son 3 complementos, 3 es un número impar, ¿listo? Significa que va a quedarme solo un complemento. Y el complemento de 30, acá lo tengo, 90 menos 30. 90 menos 30, 60 y ya tengo el resultado, ¿no? Así de rápido. Cuando yo tengo entonces una cantidad grande de complementos o suplementos, simplemente esta regla me va a reducir el camino. Ahí está entonces, suplemento y complemento ya está definido, ya sabemos qué es. Ahora vamos a pasar a algunos teoremas básicos que debemos manejar. Algo básico que debemos manejar es de que si tenemos una línea por encima de ella, listo, por encima de ella, siempre vamos a encontrar un ángulo llano, ¿sí? Un ángulo llano significa que va a haber un ángulo de 180 grados. Esto es lo que vamos a nosotros señalar, que la suma de los ángulos que están formándose por encima, todos van a sumar 180. ¿Listo? Todos en conjunto me van a dar una cantidad de 180 grados. Y este de acá es el ángulo de una vuelta. ¿Listo? De una vuelta. ¿Qué significa ángulo de una vuelta? Que si sumamos todos los ángulos me van a dar 360 grados. ¿Correcto? 360 grados. Es algo básico, algo que debemos manejarlo también, que debemos tenerlo presente. La vuelta completa con respecto a un punto, ¿listo? Forma ángulos alrededor y todos van a darme 360 grados. Algo básico. Y esto lo estoy dejando justamente como para el final de estos teoremas básicos porque es algo que nosotros vamos a plantearlo bien. A ver, ¿cómo así? Si yo tengo aquí, listo, un ángulo, ¿ya? Hay un ángulo acá, una abertura. Este es el ángulo, la abertura. Profesor, ¿qué es un ángulo? Es la abertura que hay entre dos rayos. Ahí está el vértice de intersección y este es el ángulo. ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz es un rayo que divide al ángulo exactamente a la mitad. ¿Te das cuenta que lo estoy partiendo a la mitad? Lo estoy partiendo con este rayo. Entonces, esto de acá se le conoce como la bisectriz. Exactamente si le pongo vértices, acá le pongo A, O, B, y acá le pongo un punto T. Puedo decir que OT, listo, el rayo OT es bisectriz del ángulo AOT. Ángulo AOT. AOB, perdón, AOB. ¿No? Es su bisectriz. O sea, ¿qué quiere decir? Que este ángulo que está acá y este ángulo que está acá, ambos van a tener la misma medida. Es como que si todo medía 50 grados, pues acá sería 25, 25, ¿no? Claro, a eso refiere. Se van a generar ángulos congruentes. Términos congruentes significa que son ángulos que tienen la misma medida. Alfa, alfa. ¿Ahí está? Eso corresponde a una bisectriz, ¿correcto? Entonces, importante la definición de lo que es una bisectriz. Una bisectriz divide el ángulo por la mitad, ¿listo? Por la mitad. Y lo hace mediante un rayo. Muy bien. La otra parte, ¿listo? La otra parte que se va a tocar aquí, lo que es ángulos, es las rectas paralelas. Profesor, ¿qué son las rectas paralelas? Dos rectas paralelas son dos rectas que por más que se crucen, no, por más que se prolonguen, perdón, por más que se prolonguen, jamás se van a llegar a cruzar. Nunca se van a llegar a cortar. Estas son las rectas paralelas. ¿Listo? A ver, lo voy a poner de otro color como para que se pueda identificar mejor. Entonces, esta recta que está acá con esta otra recta que está acá son dos rectas paralelas. Porque por más que se prolonguen, nunca se van a llegar a cruzar. Normalmente se le denota aquí con dos rayitas, ahí, indicando que esas son paralelas, las dos rayitas. Las dos rectas, ¿no? Azules. ¿Y dónde se puede visualizar en la realidad las rectas paralelas? Pues el techo que tú tienes en tu casa con el piso de tu casa son dos planos paralelos. Si tú dibujas una recta arriba en el techo y una recta en el piso, pues ahí tienes dos rectas paralelas.
Esas dos rectas, por más que se prolonguen, nunca se van a llegar a juntar. Es como la prolongación de tu techo y la prolongación de tu piso jamás se van a llegar a cruzar. Porque imagínate que hay una inclinación, por pequeña que sea, esa edificación estaría mal hecha, ¿no? Claro. Entonces, cuando tengo rectas paralelas y hay una línea que corta por acá, ¿listo? Una línea que corta. Esa línea que corta se le conoce como recta secante. ¿Correcto? Se le conoce como la recta secante. Y lo vamos a marcar. A esta que está acá. Un ratito. A esta que está acá se le conoce como la recta secante. Acá lo tienes. La recta secante. ¿Por qué secante? El término secante lo vamos a utilizar más adelante también. Secante que viene del término secar, que viene a ser la parte de intersecar, cortar, dividir, partir. ¿Ya? Entonces le está cortando y está generando ángulos similares. ¿Listo? Ángulos similares, y si te das cuenta, en realidad solamente hay dos ángulos. Alfa, que se repite aquí también por espejito, y tita. Solo hay dos. Nada más. Se repite. ¿Listo? Cada uno tiene un nombre, obviamente. No es necesario que sepamos el nombre siquiera, porque los nombres no interesan mucho al momento de la solución. Lo que importa son las propiedades, que me permiten llegar más rápido al camino. Entonces L1, L2 son estas dos rectas paralelas. ¿Listo? Y la notación es esta de acá. Ahí está en la recta L1, L2, y en medio le pones dos barritas indicando que son paralelas. ¿Listo? Vamos a mencionar en qué momento o cuándo puedo yo reconocer que hay ángulos iguales. ¿Ok? Como te menciono, de acuerdo a la posición, estos ángulos van a ser iguales. Fíjate que aquí estos ángulos iguales, porque están en la misma posición, tanto aquí arriba como aquí abajo. Pero de acuerdo a la figura podemos ir reconociendo, ¿no? Si hay ángulos iguales en qué situación. ¿Listo? A ver, las propiedades frecuentes de ángulos entre paralelas. A ver, ¿qué propiedades frecuentes podemos encontrar? Hay propiedades frecuentes que vamos a utilizar en los diferentes problemas que vamos a ir trabajando, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es cuando nosotros tenemos dos rectas paralelas. Nosotros tenemos dos rectas paralelas y encontramos una recta secante cruzada de esta manera. De esta manera. Ojo que para que la regla que voy a aplicar ahora se cumpla, necesariamente estas dos rectas deben ser paralelas, ¿no? Paralelas. ¿Qué se cumple? Que si por acá tengo un ángulo, vamos a llamarle alfa, ¿sí? Vamos a llamarle alfa, y por acá tengo un ángulo beta, se cumple aquí la famosa regla de la z. ¿Listo? La famosa regla de la z se cumple aquí. Ahí está, la famosa regla de la z. ¿Qué se dice exactamente aquí? Exactamente acá se cumple de que alfa y beta van a ser iguales, ¿no? Alfa, beta igual. Los ángulos que están en esta posición siempre van a ser iguales. Ahí está. Alfa y beta son iguales. Luego viene lo que son los ángulos correspondientes. ¿Qué son los ángulos correspondientes? Los ángulos correspondientes vienen a darse siempre y cuando yo tenga otra vez mis rectas paralelas, porque si no hay rectas paralelas no se cumplen estas propiedades. Como te menciono, acá se cumple la regla de los ángulos correspondientes porque corresponden al mismo lugar en el que se encuentra en uno como en el otro. O sea que si, por ejemplo, ¿no? Este es uno de los casos. Si yo encuentro por acá un ángulo alfa, este ángulo necesariamente tiene que ser también alfa. ¿Listo? Esto se le conoce como la regla de correspondencia, porque corresponde en ese lugar el mismo valor que en la parte superior. ¿Listo? Muchas veces esta regla, si capaz no te la aprendes, es conocida como la regla de la F. Se nota, ¿no? Como una F ahí. ¿Listo? Como una F. Entonces, ¿qué se cumple? Que los ángulos que te encuentres por acá, vamos a llamarle alfa y tita, entonces esos dos ángulos van a ser iguales. Alfa y tita, ¿listo? Van a ser iguales. Necesariamente van a tener que tener la misma medida porque son ángulos correspondientes. Esto siempre y cuando haya rectas paralelas. ¿Listo? Luego vienen los ángulos conjugados internos. ¿Cómo así conjugados internos?
También, esta regla que vamos a poner a continuación solo se da cuando tenemos rectas paralelas, como la mayoría de lo que estamos viendo acá, ¿no? Todo tiene que ver con rectas paralelas. Si yo tengo una recta secante a las paralelas, ¿listo? Puede ser de esta manera, por ejemplo. ¿Qué se cumple? Los ángulos que se van formando de manera interna, o sea, interna en las paralelas, vamos a llamarle acá que sea alfa, por acá que sea beta, ¿qué se cumple? Estos ángulos que se han generado de manera interna, ambos, ¿listo? Van a sumar un ángulo llano. O sea, alfa más beta va a darme ¿cuánto? Pues 180 grados, ¿correcto? Esta es la regla que se cumple cuando tenemos ángulos conjugados. Esta regla, si que tú la quieres aprender, la puedes aprender como la regla de la letra C. Así es, como una C. ¿Te das cuenta? Cada vez que veas paralelas y pones una C, entonces los ángulos que están por dentro van a sumar un ángulo llano. ¿Cómo se llama esto? Son los ángulos conjugados internos. ¿Listo? A veces el nombre no es muy importante. ¿Listo? Los nombres no son muy importantes. Lo que importa es que te acuerdes de la regla, la propiedad. Ya está. La Z, la F y la C. Son tres reglas básicas que nos vamos a encontrar por ahí. Pero la regla que normalmente siempre aparece en este tema de ángulos, cuando hay paralelas, es esta de acá. La famosa regla del serrucho. Pero a ver, ¿cuándo se da esta regla? Siempre y cuando haya rectas paralelas. Si hay una recta paralela a otra, o puede haber tres paralelas también, es igual. Ahí solamente voy a dibujar dos. Y una línea quebrada en medio. Ya hemos definido que es una línea quebrada, ¿no? Una línea que normalmente va en zigzag, así como lo estoy colocando a continuación. Acá van a formarse ángulos que son, vamos a ponerle acá X, Y, Z, que están mirando hacia la izquierda, y hacia la derecha hay ángulos que vamos a decir que son A grados y B grados, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple? ¿Qué dice la regla? Los ángulos que miran hacia un lado, en este caso hacia la izquierda, sumados me tienen que dar los ángulos que miran hacia el otro lado. En este caso, los ángulos de rosadito, listo, y los ángulos de color verde, esos se van a relacionar. Entonces, la suma de los ángulos que miran hacia un lado, que en este caso vendría a ser X más Y más Z, ¿listo? Esta suma corresponde al mismo valor a que yo sumara los ángulos que miran hacia el otro lado. Obviamente su demostración no es tan complicada, ¿listo? Pero la vamos a dejar ahí. Ahí está, de esa manera, ¿listo? De esa manera, esto se cumple, ¿listo? Esto se cumple. Luego viene esta otra regla. Ojo que esta regla se cumple siempre y cuando haya rectas paralelas. ¿Ya? Rectas paralelas. Ahora, la siguiente regla corresponde a cuando tú tienes también dos rectas paralelas, pero, ojito, acá tiene que haber, tiene que empezar por alguna de las paralelas, con un segmento. ¿Ya? Con un segmento. Voy a empezar por acá arriba, con un segmento, que inicie aquí. ¿Listo? Y de ese segmento voy a sacar otro segmento. Y de ese segmento otro. Y así puedo sacar muchos segmentos, de tal manera que corte al otro segmento, al último. Y obviamente van a ir formando ángulos. Estos ángulos que están apareciendo por acá, vamos a ponerle alfa, beta, tita, acá le ponemos phi, listo, phi, no es vacío por si acaso es phi. Estos ángulos que se han formado, listo, estos ángulos, los cuatro, porque pueden haber, como te digo, pueden haber más, siempre y cuando yo haya generado más ángulos o más segmentos. Entonces todos los ángulos, alfa, beta, teta y phi, todos van a sumarme un ángulo llano. Esta es conocida como la regla de la escalerita. Siempre que haya rectas paralelas, la regla de la escalera va a aparecer cuando tenemos línea sobre línea, ¿no? Cuando tenemos línea sobre línea. Ahí está. Estas son las más usadas, las que se van a ver con frecuencia, y pues solo es cuestión de ponerlo en práctica, ¿no? En la parte práctica ya lo vamos a ir viendo. Muy bien. Ojo, acá es 180. Ahí no se veía. Muy bien. Ahora sí. Entonces, nos estamos viendo hasta un próximo tema, jovencitos. Un gusto, hasta luego. Nos vemos, cuídense. Hasta la próxima.